con la modalidad. Soy egresada de grado y también a nivel de maestría de la Universidad de San Carlos de Guatemala en posgrados internacionales con una maestría en criminología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Universidad de La Habana, Cuba. Y actualmente con la curso el segundo año del doctorado de Derecho Internacional Constitucional y como es los deseos del decano de que cada vez estemos mejor preparados para poderles transmitir mejores conocimientos y llevar al reconocimiento que se merece nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, la forma en que ustedes ya saben que se examina es el primer parcial, que tiene un valor de 30 puntos. El segundo parcial tiene un valor de 40 puntos. Hacemos un trabajo como Derecho Internacional Privado tiene una carga doctrinaria bastante grande, como cualquiera de las ciencias del derecho, pero también en la realidad, en los años que tengo ya de impartir esta clase, me he dado cuenta de que muchas veces nos quedamos solo con la doctrina y en la práctica muchas veces se nos complica cuando nosotros como abogados litigamos. Por lo que hago una parte práctica que es el que una sentencia proveniente del extranjero y usualmente son divorcios para la inscripción y que tengan ya que vayan a poder ser inscritos después de que un juzgado de familia le dé el valor a los mismos. Y el otro es un proceso que es muy importante, el de la nacionalidad o el de una residencia, ya sea para estudiantes o para personas que vienen a trabajar, que está contenido en la ley de migración. La ley de migración, que ahora acuérdense que es una nueva ley, porque anteriormente teníamos el Código de Migración. Entonces, estos elementos los hacemos y la idea es que ustedes puedan, a la hora de tener su oficina, o que puedan realmente llevar a cabo estos procesos. ¿Por qué? Porque en la realidad cuando hemos mandado o hemos pedido que algunos de ustedes, alumnos, vayan a pedir los procesos a familia, nos dimos cuenta de que les ponían un previo y los compañeros abogados no sabían cómo subsanarlo y se quedaba en ese momento. Hasta ahí el proceso interrumpido. Por lo que ese sería, y el examen final, pues, de 30 puntos. Veo que algunos sí son mis alumnos anteriores, otros no. Entonces, también yo lo que hago es que pueden auxiliarse de algunos textos como el libro del licenciado Lario Sociaeta. Yo uso unos textos de catedráticos de la Universidad de la UNAM Nacional de México y para poder ir enriqueciendo nuestra materia. Y además de eso les hago presentaciones en las que trato de los temas que vamos abarcando sintetizarlos para que se les haga un poco más fácil, toda vez que sé que el notariado, que es una de las clases más importantes de nuestra carrera y el que tenemos un título, pues tienen que hacer a veces o el protocolo. No se asusten, compañeros, miren, ya están en el último paso, ya aquí, gracias a Dios sean mis colegas y puedan ejercer. Yo les decía, yo tengo desde el 2014, soy catedrática universitaria. Sí, las presentaciones, les iba a decir, nena, permíteme un momentito, solo me puede pasar mi celular. Vamos a crear un chat de WhatsApp, voy a enviar la solicitud. Ahí está.
les voy a crear y desde el celular se las envío para que las puedan tener y las puedan utilizar. Gracias. No, el otro. Espéreme, voy a llamar para... Yo, además de ser catedrática universitaria, pues imparto clases, doy trabajo para la Fiscalía desde hace 18 años. En este momento soy fiscal de sección adjunta y antes pues era fiscal. Entonces eso me da un poco más de apertura, o eso me ha dado la apertura de ser egresada de esta maravillosa universidad. Voy a crear la clase y de una vez voy a mandar el enlace para que lo podamos tener. Una vez al mes en la que estoy en el doctorado, imparte la clase el, el licenciado Luis Pedro Álvarez, que me auxilia. Pero igual yo ingreso con ustedes, a no ser que sea un curso en el que estemos algo, perdón, Pedro. ¿Tienen alguna duda? Ustedes ya llevaron Derecho Internacional 1. Así es, licenciada. ¿Qué les pareció? Son temas muy interesantes. Realmente el tema del derecho internacional es una situación muy específica. Yo tengo un poco de expectativas en lo que es lo internacional privado, que creo que entra mucho lo que es el comercio exterior, ¿verdad? Entonces son temas bastante interesantes, licenciada. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Quiñones. Mucho gusto. El comercio, no solo el comercio, porque acuérdense que estamos hablando de cuestiones comerciales, pero también la representación o lo que tienen. Ahorita les voy a mandar la invitación. Voy a desactivar, que a veces tengo... Mi teléfono, se lo voy a colocar en el teléfono donde vamos a tener eh, el, el, el grupo es este. Yo siempre estoy acá. Muchas veces si estoy en alguna reunión o no puedo contestarles, les contesto posteriormente. Entonces, y el día de hoy, pues, agradezco que a pesar de que el tránsito está complicado, ustedes ya estén acá y sí son bastantes compañeros, entonces
Perdón que no he encontrado. Bueno, ahorita les voy a enviar la invitación que ya ahorita. Licenciada, ¿se tiene que agregar su número al grupo? Ya ahorita ya lo creé, permítame, es que estoy. Muy bien. Ahorita les envío la copia del enlace, es que estoy de mi teléfono creando y estaba buscando a Zaida si tenía el teléfono de ella para enviárselo ahorita. Déjenme ver ahorita sí. Ya me meto a al correo y se los envío. Vamos a ver. Ya. Ahora sí. Este es el código. Me dice si ya se pueden agregar. Bueno. Sí, Ligda, ya se puede. Entonces acá los espero. Ya, licenciada. Gracias. Como cualquiera de las ramas del derecho, el derecho internacional privado, tenemos conceptos y definiciones básicas que vamos a manejar y también estas se han ido creando desde diferentes autores a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho internacional privado es una materia muy, muy reciente. Si ustedes ya me interesaban ver, porque sé que ya habían estudiado Derecho Internacional Público 1, en el cual se ven no solo las relaciones comerciales, como bien decía el compañero Sergio Quiñones, sino también se estudian todas las relaciones entre las diferentes entidades con personalidad jurídica, desde los estados, pero no solo los estados, porque si ustedes recordarán, tuvieron que haber visto que, por ejemplo, esta entidad Malta, o si nos vamos al Vaticano, que es un estado dentro de otro estado, tienen ese reconocimiento, pero también está la ONU, UNICEF, todas estas entidades tienen una representatividad y tienen una importancia a nivel internacional. Entonces, nos damos cuenta de que estas definiciones nos sirven para poder conocer cómo se ha concebido este derecho internacional, que en sí ya empieza a regularse, a conocerse o a establecerse ya a través del siglo XIII, aunque toda la vida ha existido la necesidad, o vamos a darnos cuenta que en el derecho se ha reconocido que ha existido derechos de los extranjeros en diferentes momentos. Este mismo derecho ha avanzado o se ha reconocido. Por eso, por ejemplo, uno de los conceptos básicos de derecho internacional privado, o lo establecen que es una rama del derecho más significativa en virtud de que regula las relaciones particulares de dos personas de distintas nacionalidades. Dos o más personas, porque no necesariamente solo tienen que ver
Y hoy yo les preguntaría, ¿cuánto tenemos a diario en Guatemala? Es un país muy cosmopolita, que vamos a ver personas, no solo guatemaltecos, extranjeros. Antes hablábamos de los famosos mochileros, pero vamos a ver siempre, alguien está taladrando. Entonces vamos a ver siempre en Guatemala, por todo lo que implica la cultura maya, todas las ruinas o personas que quieren o que van en tránsito en nuestro país, porque estamos también en un punto muy estratégico entre Sudamérica y Norteamérica. Entonces también el catedrático Romero de Prado en su libro describe el derecho internacional privado como conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de que concurran simultáneamente dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. Bueno, recordarán ustedes que cuando iniciamos la carrera en Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2, tuvimos que haber visto en determinado momento, por ejemplo, que habían personas o hay veces habido leyes que prácticamente tienen una vigencia en espacio, en tiempo o en lugar, o que regulan la misma materia, el conflicto de normas, el conflicto de leyes. Y se nos explicaba que este conflicto de leyes se puede dar por diferentes razones o por diferentes motivos. Entonces, cuando este catedrático nos está explicando sobre estos conflictos de leyes, él habla que estas leyes o esta competencia o esta jurisdicción se va a dar porque en una situación, ya sea comercial, ya sea contractual, ya sea o ante un juez se llega a un proceso y se establece que está la norma sustantiva y la norma procesal que puede aplicarse una o más normas. ¿Por qué? Porque estaban reclamando que estas dos normas jurídicas pueden aplicarse a un caso determinado que se está solicitando la sustanciación ante un juez competente, ante ese juez. El tratadista mexicano Luis Pérez Verdía denomina el derecho internacional privado como una modalidad del derecho internacional. Una modalidad del derecho privado que tiene por objeto someter las relaciones entre individuos a las reglas jurídicas que convengan su naturaleza o el conjunto de principios que definen el derecho de los extranjeros, la competencia respectiva de las legislaciones en los que concierne a las relaciones internacionales de orden privado. Y aquí volvemos a la clásica partiaguas o la forma en que se ha considerado al derecho que... Esto es lo que encontré. Perdón. Al derecho como aquella división entre derecho público y derecho privado, y que en algunos países europeos hoy por hoy se habla de un derecho social. Sin embargo, la clásica división entre el derecho público y derecho privado, no porque haya una diferenciación, porque siempre me gusta apuntar de que el derecho es todas las normas o toda la clasificación que se divide entre derecho público y derecho privado es para una mejor sustanciación, para una mejor identificación y comprensión de nuestra carrera.
Sin embargo, el derecho en sí va a compaginarse con estas ramas privadas, ramas públicas. ¿Y por qué hablan de que es elementos privados? Porque en muchos de estos contratos o estas situaciones que se dan entre extranjeros y nacionales o con nacionales, se da dentro de un estado determinado sobre un contrato o una situación jurídica que debe arreglarse. El libro que yo utilizo es del profesor mexicano José Algara, y él lo define en su libro de Derecho Internacional Privado como el conjunto de principios positivos o filosóficos que regulan las relaciones jurídicas, civiles y penales de los individuos sujetos a diversas leyes y estableciéndose cuál de estas debe regir para resolver el conflicto. Aprovechando, ya se me había olvidado, vamos a utilizar en esta clase la Constitución Política de la República de Guatemala como norma suprema, el Pacto de Derecho Internacional. Entonces se lo voy a ir poniendo para que lo tengamos. El Código Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Amparo. Vamos a utilizar el Código de Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como Código de Bustamante. La Ley de los Derechos de los Tratados, que ya la tienen porque ya tuvieron el primer curso de Derecho Internacional Público. Vamos a utilizar también además de estos, el Código Penal. Vamos a utilizar la Ley de Procedimientos Especiales de Extradición, y acá quería, con la definición del doctor y el maestro mexicano José Algara, hacer ver que, si se dan cuenta, él no solo habla que el derecho internacional privado regula las situaciones de índole eminentemente civiles o mercantiles, sino que hace ver que son relaciones jurídicas y hace o esboza que van desde estas relaciones civiles y mercantiles, pero también penales. ¿Y por qué? Porque a través del derecho internacional privado y internacional público se va a regular una figura que es muy importante para el derecho internacional privado, que es la famosa extradición. Y si ustedes ven, nosotros, por ser esta parte, por eso les decía, esa coyuntura que tenemos entre Sudamérica, y que de todos es bien sabido que en Sudamérica pues se producen ciertos estupefacientes que son de mucho consumo, no solo en Estados Unidos, Europa, y que pasan por nuestras fronteras, por nuestras áreas de suelos de marítimas, aéreas, y que tienen por destino otros países, y que estos países muchas veces piden la extradición de las personas que colaboran en el cumplimiento o el trasiego de estas drogas. Y que es un secreto a voces, porque se dan estos elementos, y es por eso que nos sirve mucho lo que establece la ley de extradición. Por favor, también la ley de nacionalidad, el código o la ley de migración, o este nuevo código de migración, que incluso lo vamos a encontrar en el Instituto Nacional de Migración, lo tienen colgado. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano ya no se queda en un solo lugar donde nace, sino que todos quisiéramos viajar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran viajar? O todos me dirían, mire, soy tan nacionalista que no quiero salir de Guatemala. Podríamos ser nacionalistas, pero creo que al ser humano le gusta viajar, le gusta compartir con otros seres humanos, y así como nuestro cerebro
está compuesto de tanto el hemisferio derecho como izquierdo, y cada uno tiene elementos que se van conformando en cuanto al pensamiento, en cuanto al desarrollo de nuestras habilidades, la parte lógica, pero también la parte que es más de la imaginación, de desarrollo, y que cada uno de nosotros la va a desarrollar de forma distinta. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma inteligencia. Ojo, y no es que las personas no sean inteligentes, sino que la inteligencia se va a desarrollar de conformidad, como lo hablaba este psicólogo, y quien desarrolla la inteligencia o quien habla sobre esta inteligencia de los seres humanos y las diferentes inteligencias que tenemos. Y es por eso que no es tan, bueno, sí es importante el estudio, pero determinar qué es lo que la inteligencia que más tenemos desarrollada y qué es lo que, cuáles son nuestros intereses. Les decía que el Código de Derecho Internacional Privado se le conoce también como el Código de Bustamante. Esto en base a que lo ayuda a elaborar Antonio Sánchez de Bustamante, un cubano, que es al que se le reconoce este gran apoyo al Código de Derecho Internacional Privado, y él definió a nuestra materia como el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de las competencias legislativas de los estados, cuando ha de aplicarse a las relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. Bueno, en el transcurso de nuestra clase vamos a darnos cuenta que él hace una diferenciación. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando de el espacio, la territorialidad, porque es muy importante, e incluso que el territorio es uno de los elementos importantes y bases de un estado. Recordarán que, a ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuáles son los elementos que tiene un estado? Vamos a ver. Los estados tienen, sí, Perdón. Vaya, Lionel. No, siga, Lionel. Perdón. Territorio. Territorio, población, gobierno, supraestructura. Bueno, sí, gobierno, es población. Otro compañero, no todos lo dicen como gobierno, porque acuérdense que los gobiernos están de turno. Y por eso esa famosa alternatividad de los gobiernos. Los gobiernos, en el caso de Guatemala, ¿me puede encender la luz de acá, porfa? En el caso de Guatemala, recuérdese que alternan cada 4 años, pero siempre está el territorio. Había otro compañero que había levantado la mano y ya se me perdió. A ver si se recuerdan. Es el territorio, la población, el cuerpo legal, toda la normativa legal, ese elemento de gobernanza que nosotros ay, ¿me lo puede bajar o le dice a David? Sí, Harold. ¿Legitimidad? Esa legitimidad, ojo, qué interesante, porque ustedes saben de que en derecho constitucional que se habla que para que un gobierno o un estado tenga legitimidad tiene que tener 2 elementos. Legitimidad tiene que ser eficaz y eficiencia. Eficaz para darle a la población lo que necesita, y todos estos elementos tienen que tener, y eso está en la Constitución, por eso me gusta que llegáramos a este punto. ¿Por qué? Porque un gobierno debe de buscar la eficacia y eficiencia para la mayoría de la población, y eso se da a través del bien común. El bien común, para los que han recibido filosofía conmigo, no es esa suma de bienes que tienen las personas, sino el que el Estado proporcione todos los elementos para que la población
si necesita hacer uso de estos elementos que serían, por ejemplo, seguridad, salud, educación, pueda acceder. Ojo, pero también hay una teoría y la manejan mucho o algunos sectores mucho más conservadores, incluso en España, en los que hablan, si yo les pregunto a ustedes ahorita, para hacer un poco de controversia, ¿la educación es o no gratuita en Guatemala? Sí, Sergio. Por ley se supone que es gratuita, pero realmente no es gratuita porque la educación, aparte de que es mala en el sector público, obliga a las personas a que tengan que hacerlo en un sector privado. Cierto. Ahora, Zaira, cuénteme. Gracias, licenciada. Pues estoy en total acuerdo con el compañero porque debería de ser gratuita. Lamentablemente, el Estado pues no nos provee esa parte que debería de darle al pueblo, ¿verdad? Sí, creo que yo estoy a favor y pertenezco, soy asesora jurídica de uno de los sindicatos del Ministerio Público, de los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, no el que ahorita es el mayoritario, sino que somos un sindicato nuevo, pero el sindicalismo, como se previó desde nuestro mártir López Larrabe, no es lo que se ha buscado. Por ejemplo, pero les hablaba de esto tomando en cuenta que vamos a seguir la clase, tomando en cuenta que, por ejemplo, se habla en España que la educación no es gratuita. Eso para nosotros fue algo así como en nuestro doctorado que nos vino a mover nuestros cimientos. Y él decía, estos españoles que no están de acuerdo en todo esto y hablan de el que se pueda acceder a estos colegios privados, que en determinado momento también violan ciertos derechos humanos, porque, por ejemplo, si los papás no han pagado, no le dan los exámenes a los niños. Es una serie de situaciones que no es solo que se tenga que recurrir a ellos, porque algunos profesores como Joviel Acevedo, y creo que hay muchos profesores que son muy dedicados, pero no todos tienen la misma visión que el servir a la población. Él decía de que no es... la educación no es gratuita porque la paga el Estado. Y todavía va más allá, dice, bueno, ¿y de dónde paga el Estado la educación para estas personas? De los impuestos. Entonces ellos en España han discutido, y nos decían que han discutido de que la educación no es gratuita porque sale de los impuestos que pagan cada uno, y entonces si se paga impuesto y la carga tributaria es para la mayoría que eroga esto, debería de no ser gratuita, y que verse quiénes son las personas que necesitan o no. Eso es un tema. Imagínense España, que se supone que ha tenido gobiernos en donde ven el beneficio de la sociedad, pero eso es lo que actualmente a nivel internacional se está conociendo hoy por hoy, de la necesidad de si es o no gratuita. Por ejemplo, nosotros por derecho de conformidad con la Constitución, la Universidad de San Carlos es la encargada de la educación gratuita o esa educación superior. Ahorita, ¿qué es lo que pagamos? 92 quetzales pagan ustedes por estudiar mensualmente, o ya subió. Solo quiero... Sí, Lionel. Sí, ¿se podría hacer una diferencia entonces entre gratuita y pública? Sí, ellos hablan en ese sentido, y es que por eso es la importancia que nos decía el licenciado Henry de seguirnos profesionalizando para poder ver esos temas que hoy por hoy son un cuestionamiento a ciertos elementos. ¿Y por qué? Porque la carga tributaria hace que muchas veces las personas que tributan cuestionen
todo lo que se invierte en el Estado o todo lo que se invierte en ciertos sectores. Entonces ellos sí hablan de que si hay una diferencia entre la gratuidad, lo gratuito y lo público, o el acceso o quién paga al final esa forma gratuita para cierta población. Incluso ellos hablan de la necesidad de que, por ejemplo, primaria, secundaria o a nivel de diversificado sea gratuito o sea público y las personas tengan acceso para tener una mejor. Ojo, en España estos catedráticos lo toman de que la educación a nivel de licenciatura debería de pagársela a cada persona, acceder a la educación y que si la persona es de escasos recursos y no puede, que entonces el Estado dé un subsidio para estos profesionales. Hoy por hoy todavía esto sigue estando en debate y eso no solo en España, por ejemplo, en Estados Unidos las escuelas son públicas y a nivel de universidades, las que son estatales tienen un mayor costo y las personas o las personas que tienen las mejores notas pueden ser becadas de conformidad con el puntaje que hayan tenido cuando estudiaron en la secundaria. En países como el nuestro, en vías de desarrollo, de que se siga apoyando a, por ejemplo, que la Universidad de San Carlos siga teniendo ese 5% que tenemos nominalmente o tenemos en la Constitución, aunque no sea lo que se asigne y eso ha habido un cuestionamiento durante varias décadas de que no se da a la Universidad de San Carlos lo que corresponde. Sin embargo, creo que sí necesitamos tener el acceso para que las personas puedan tener la educación pública, el acceso a la educación pública a las personas que no tienen estos recursos y que esta educación pública sea la mejor y no que las personas tengan a que recurrir a entidades privadas por no tener o que no todos los maestros llenen los estándares o tengan el conocimiento. ¿Y por qué también digo esto? Ustedes recordarán que muchos de ustedes ya tuvieron que ingresar, yo todavía ya ingresé, cuando se hacían ciertos exámenes para entrar a la Universidad de San Carlos. Y se denotaba una situación que muchos alumnos que se examinaban por el primer año no lograban ingresar a la Universidad de San Carlos y quienes ingresaban eran de los mejores colegios privados. Eso significaba que las competencias que se le daban a cada uno de los egresados de las diferentes carreras no eran iguales o no tenían. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué pasa con las personas que no pueden ingresar el primer año? A ver si se recuerdan, compañeritos. Incluso creo que se ha creado, si no más recuerdo, por ciertas decanaduras. Sí, Elizabeth. Buenas tardes, licenciada. Yo creo que se refiere a que se va uno como que al curso de preparación. Sí, pero prácticamente las personas pierden un año, porque Sí, prácticamente el curso de preparación. Entonces, todos estos elementos hoy por hoy se están debatiendo a nivel internacional y por eso es que nos damos cuenta incluso la importancia de dedicarnos el tiempo que yo sé que todos ustedes están dejando tiempo de estar con sus familias para estudiar, pero no solo el estudiar. Ustedes saben que hay una diferenciación entre lo que pagamos los guatemaltecos con las personas que son centroamericanas y con los extranjeros para estar en la Universidad de San Carlos. Sí, licenciada, hay diferencia. Nosotros Hay una pagamos menos, incluso en las maestrías es donde más se nota. En maestrías y doctorados, creo que pagamos en el nivel de licenciatura se nota muchísimo, porque en maestrías y posgrados, como son la mayoría de veces autosustentables o autosostenibles, ellos casi todos
tenemos una cuota más pareja, pero creo que en nivel de grado sí he visto que tienen una gran diferenciación. No pagan 92 quetzales los centroamericanos ni los extranjeros que estudian en la Universidad de San Carlos. Entonces, realmente la educación es algo muy importante que debemos de tomarlo con seriedad y aprovechar este tiempo. Bueno, retomando a las definiciones, J. Peniboyer describe al derecho internacional privado como la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referentes al nacimiento o extinción de estos derechos. Y se recordarán que nosotros en el Código Civil tenemos porque es importante no solo el nacimiento, porque es la connicencia, la conmorencia, cuando mueren. ¿Por qué? Porque se recordarán que hace muchos años. Sí, Axel, les voy a compartir la diapositiva. Ya les mandé, por favor, quieren que les vuelva a poner el link para que, déjenme ver si ya todos se anexaron al grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, este catedrático empieza a hablar o empieza a ver desde el nacimiento o la extinción de estos derechos. Cuando van y allí es no solo el nacimiento, sino cuando fallecemos. Acuérdense que hay ciertos derechos que se extinguen con la muerte de nosotros. Todos aquellos derechos que nosotros como persona física vamos a realizar o vamos a ejercer. Y cuando hablamos de estos derechos, por ejemplo, el nacimiento o la extinción, yo les decía, si ustedes se recordarán para temas de sucesión, se habla de cómo en el derecho civil ha ido cambiando, porque se recordarán que cuando vienen los españoles y el derecho que tenemos nosotros, que es el germano francés, que viene desde Roma, y el código civil de nosotros es muy similar al código francés. Entonces, y este ingresó a través de España. Entonces vamos a dar cuenta que anteriormente a quien tenía derecho a todo era el primogénito. Y entonces era muy importante ver quién nacía primero. Cuando era un solo parto no había ningún problema, pero cuando habían varias personas en un parto, se tenía que tomar quién era el que había salido primero del claustro materno. También para temas de las herencias se tomaba en cuenta cuando fallecía. Entonces, nuestro Código Civil todavía tiene la connicencia, la conmorencia, cuando nacen, cuando mueren, solo que ya avanzamos en ese sentido de que no va a tener solo derecho a cierta reconocimiento un hijo, el primogénito, que tenía que tener todo, y es por eso que se hablaba que los españoles tuvieron que emigrar a América, porque tenían nuevas posibilidades en los nuevos territorios, sino que también porque existía esa norma de que el primogénito es el que se quedaba con todo en España, entonces tenían que buscar mejores formas. Pero también a la hora de fallecer, pues recordarán que la parte de la sucesión se habla de la sucesión cuando las personas han fallecido, que se puede incluso poder suceder por estirpe, y que pueden haber los testamentos, los legados. El testamento cuando es toda la masa hereditaria, y el legado cuando es cierta cantidad, lo que se le va a otorgar a cada uno, la sucesión vacante y todos estos elementos que vienen a formar parte del derecho internacional privado. Entonces no es solo aquellos contratos, no es solo el obtener un bien, sino que son todo lo que está dentro del Código Civil, pero también aquí incluso aquellos contratos laborales que se pueden dar no solo entre los guatemaltecos, sino entre personas que están dentro o
están dentro de nuestro territorio, o nosotros como guatemaltecos que vayamos a otro país y tengamos las normas o los reconocimientos que se nos han dado como guatemalteco y los reconocimientos que tengamos en el extranjero. Por ejemplo, ¿se recuerdan de la famosa canción de Arjona donde hace esa ejemplificación de si el norte fuera el sur? Lo que él habla sobre reconocerle a la persona que es suficientemente mayor para ir a pelear en una guerra en Estados Unidos, pero no para tomar un trago. ¿Y esto es por qué? Porque dependiendo del estado en el que estemos, y es por eso que se hablan estos catedráticos o estos juristas que se han referido a nuestra materia, se refieren a la importancia de ella. ¿Por qué? Porque cada estado fija una edad en la que van a reconocerse el derecho de ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de ejercicio de los derechos y el de goce. Los menores de edad solo tienen ese derecho, como establece el artículo 8 del Código Civil, de gozar de los derechos, pero no son sujetos de derechos y obligaciones. Cuando ya somos adultos, 18 años, que lo establece la Constitución Política y esta ciudadanía, nosotros vamos a ejercer ciertos derechos y ciertas obligaciones plenamente. Esta capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no todos los estados tienen la misma edad. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 21 años. Latinoamérica, la mayoría de veces son 18 años, y esa capacidad relativa que se reconoce por si la persona necesita trabajar o ciertos elementos, que a los 14 años pueda dársele la autorización, esta relativa, para trabajar en ciertos supuestos. El jurista Folix empieza a dividir el derecho internacional en público y privado, y al derecho internacional público le asigna esas relaciones de nación y nación, y dice que llámese el derecho internacional privado el conjunto de reglas que se juzgan entre conflictos entre el derecho privado de las diversas naciones, y en términos el derecho internacional privado se compone de reglas relativas a la aplicación de las leyes civiles o criminales de un Estado en el territorio de un extranjero. Entonces vamos a darnos cuenta de que no solo estamos hablando de estas situaciones eminentemente civiles, mercantiles, administrativas, porque el derecho internacional privado va a también comprender estas relaciones administrativas, estos contratos que se pueden dar. Para Andrés Bello, definió al derecho internacional privado como el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de ley. Algunos lo hablan todos los elementos que se pueden dar en el mismo, y otros suscriben la sustanciación de estos a conflictos de leyes que se pueden dar, y lo vamos a ver esto durante este semestre. Pilet la definió como la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. Rafael Conde Luque, ex catedrático de la Universidad de Madrid, entiende por derecho internacional privado aquella parte de la enciclopedia jurídica cuyo objeto es constituir la personalidad jurídica del extranjero, atribuir los derechos y determinar la ley que debe regir estos derechos. Vamos a darnos cuenta que sí, algo muy importante es esa nacionalidad o esos derechos que tienen los extranjeros, y el establecer que una persona nació o tiene un vínculo jurídico con el territorio donde nace. ¿Dónde está esta persona? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, compañeros? Por mi parte, no, licenciada, gracias. Todo muy claro, licenciada. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, detenemos, y la idea es que podamos ir entendiendo. Entonces vamos a darnos cuenta que algo muy importante en derecho internacional privado, sí, Yarod, perdón. Disculpe, licenciada, solo con una consulta. Estábamos hablando de los derechos y de las obligaciones, y
cuando son mayores y menores de edad. Ujú. Cuando uno en Latinoamérica ya tiene sus 18 años, ya es legal acá. Pero si va a otro país donde no es legal su mayoría de edad, ¿qué surge ahí? ¿Se defiende sus derechos igual como Sí, adulto? se defiende sus derechos. Ahora, sí hay que tener en cuenta que el derecho internacional privado primero le reconoce el artículo 24 de la ley del organismo judicial, que también la tenemos que utilizar, gracias, se me olvidó una ley. El artículo 24 establece el estatuto personal. El estatuto personal es el reconocimiento que usted tiene como persona dentro de su territorio, y ese lo acompaña, eso lo vamos a ver en la evolución histórica del derecho internacional privado, va con usted a donde vaya. Sin embargo, hay ciertos elementos que ciertos estados se van a retrotraer. Por ejemplo, hay ciertas normas que aunque a usted lo sea costumbre, eso lo vamos a ver también en las fuentes internacionales, no se le van a reconocer. Por ejemplo, en algunos países asiáticos era permitido, incluso aquí en Guatemala, en el interior, creo que ha sido permitido de que yo pueda establecer que, por costumbre, no por legal, porque realmente incumple lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, que yo me ponga de acuerdo para casar a una persona. Si se dan cuenta, en Asia anteriormente se podían casar de 12 años, aquí antes lo hacían. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona de 12 años se está formando su carácter, ni siquiera sus decisiones, esta información. Por eso cuando se habla de el concepto de adolescentes, porque adolece de ese raciocinio, toda la parte química que está dentro del cerebro del joven está cambiando. Entonces esos cambios de humor y todo, incluso creo que Discovery hace una investigación muy buena y hicieron unos videos sobre esto para que los adolescentes sepan los cambios hormonales que se están dando. Entonces, hoy por hoy el Comité de los Derechos del Niño, que es el que establece esa edad, establece que muchas veces los 18 años no está desarrollado completamente el ser humano. Debería de ser hasta 22 años. Por eso es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene la edad de 21 años. Entonces quiere decir que usted tiene 18 años y aquí se le reconoce que usted es mayor de edad, tiene derecho a voto, a tomar ciertas decisiones. Eso se le van a reconocer, pero si usted va a Estados Unidos y quiere que le sirvan licor en un lugar, cree que se lo van a dar porque usted tiene 18 años. Aunque apágame la otra. Me dejaste dos luces y eso genera mucho calor. Gracias. No, entonces ciertos derechos se le van a reconocer. Por ejemplo, como usted ya tiene 18 años, va a Estados Unidos, tiene el suficiente dinero para comprar ciertos objetos, se lo van a permitir. Si está en un estado donde está permitido que usted consuma marihuana o mota, como le dicen acá, puede ir a comprar a estos centros que venden, o que en estos estados que está permitido. Entonces, pero si quiere otros elementos, entonces todo esto, si quiere usted suscribir un contrato, por ejemplo, de que tiene el suficiente dinero, como nuestra expresidente Rosana Valdetti, para comprar ciertos inmuebles en Miami o en otros lados, puede contraer o comprar una casa o contraer una deuda. En Estados Unidos tienen un elemento que se llama Quick Claim Deed, que es para cuando usted adquiere un inmueble. Yo siempre he pensado que lo deberíamos de poner acá, para determinar que ese documento o ese dinero que yo voy a invertir, se supone, viene o lo saqué de una entidad bancaria, no es que me lo dio un cartel, no me lo están pagando o es algo ilícito. También pues recuérdense que nosotros tenemos la ley de lavado de dinero y también eso se implica, aunque muchas veces dicen que ese es un juego de las potencias, pero sí le van a reconocer la mayoría de los derechos. Sin embargo, les digo que ningún negocio se va a arriesgar a venderle, porque usted ya tiene 18 años, una cerveza, porque le van a imponer una multa y las multas son muy caras y allá no se
no se juega con ciertos elementos, no se deja de pagar impuestos, no se dejan de hacer ciertos elementos y la gente no lo va a hacer. Entonces, aun y cuando esos derechos son reconocidos acá, lo hablábamos la vez pasada con unos abogados en Miami y con algunas personas que no eran abogados, ninguna persona se lo podrán dar en su casa, por ejemplo, o en la casa de un familiar, pero no en un negocio. No le van a servir porque perderían su licencia. Entonces, ahí es donde vamos a ver que ciertos derechos se les reconocen en cierto lugar, pero no al 100%. Es como que viniera acá un holandés y traiga 10 gramos de cocaína. En Holanda, pues se puede consumir droga, pero yo le pregunto, ¿acá se estaría de acuerdo de que tenga esos 10 gramos de cocaína y que mire, no se preocupe, está normal, usted tiene ese derecho allá y ese derecho que se le reconoce allá puede ser observado aquí en Guatemala? Harold, ¿qué considera usted? Tiene razón, licenciada, sí, varía. Entonces, hay ciertos elementos que se reconocen a nivel internacional, hay otros elementos que no se van a reconocer. Y sin embargo, eso que les planteaba se daba mucho con los europeos que traían su droga y entonces se les tipificaba en el delito de posesión para el consumo y cuando la ley de narcoactividad no se deja, bueno, la ley de narcoactividad dice que no debería de gozar de ningún beneficio, pero se daba un criterio de oportunidad porque ellos desconocían nuestra normativa, pero eso se ha ido cambiando. Por su parte, Dunker Pick, algo también que eso lo vamos a ver posteriormente en el derecho internacional privado, son los elementos esenciales también para que el reconocimiento que se da de esa normativa o ese estatuto personal que rige a ese extranjero pueda ser aceptado con nosotros. Ahorita, ya que está muy de moda, por ejemplo, usted me dice, hay una persona que es árabe, tiene 18 años y se casó y tiene 6 matrimonios. En Arabia es permitido. Las puede mantener y es un cheque. Y ese cheque decide que quiere venir a invertir a Guatemala y se trae a sus 6 esposas. En su país, sus 6 matrimonios son aceptables. ¿Qué va a pasar? ¿Qué matrimonio va a tener eficacia jurídica de conformidad con la normativa guatemalteca? Supongo que el primero. El primero. Entonces, ahí es donde vamos a ver que el derecho internacional privado también regula estas situaciones. Una de las situaciones que, bueno, ya hoy por hoy Costa Rica sí lo tiene, el matrimonio igualitario, personas del mismo sexo, México, Estados Unidos en algunos estados, a la mayoría de estados, España, pero ustedes saben que en Guatemala ese es uno de los problemas, uno de los temas que causa bastante controversia. Y yo molestaba hoy en la fiscalía, le decía, y no es porque no haya personas que tengan relaciones homosexuales, así, pero que no se dé el reconocimiento o la idea de que eso pervierte. Pero, ¿qué pasaría si una persona que está casada en Costa Rica, en Estados Unidos, en México, España, vienen a radicar a Guatemala, están casados en este país, en estos países? ¿Cuál sería la situación legal que van a tener estas personas dentro de nuestro territorio? Si Guatemala, por regla o por imperativo legal, si ustedes establecen que es lo que establece el artículo 78 del Código Civil, que es el matrimonio. Stephanie, sí. Stephanie, adelante. Stephanie estaba, no sé si, sí, Stephanie, hable. Stephanie se me perdió. Uh-huh. Entonces vamos a darnos cuenta de que
Creo que Stephanie estaba levantando la mano, pero ya no habló. No sé si ella no pudo. Bueno, cuénteme, Stephanie. Le falló su micrófono. Bueno. Più tempore, più giure. El tiempo. Bueno, vamos a darnos cuenta de que estas personas tienen ese reconocimiento, ese estatus que se le reconoce en su país. Sin embargo, el derecho internacional privado también prevé que dentro de un estado o un territorio determinado, si una norma de derecho internacional privado donde yo le reconozco a un extranjero dentro de mi territorio va a causarme, va contra mi orden público o contra el orden social, se deja de aplicar. Como para nosotros el matrimonio es una institución jurídico-social, no la va a reconocer ese matrimonio. Ellos serán pareja y dentro de su casa podrán hacer lo que quieran, pero no pueden venir y decir de que uno tiene el rol de dama y otro de para que se le reconozcan ciertos elementos, porque no hay una legislación positiva vigente que haya pasado todo el trámite ante el Congreso que se pueda aplicar. Eso no significa que ciertos elementos de protección, la policía no se pueda dar si hubiera violencia o ciertos elementos o comisión de delitos, pero vamos a esa normativa que le decía anteriormente. ¿Y por qué le decía también? Porque, como les decía anteriormente, en los casos de Asia, que haya un matrimonio que se haya consumado a los 12 años y se venga acá, ¿qué pasaría si vemos que hay un matrimonio de 12 años? ¿Nosotros aceptamos ese tipo de matrimonio o fue expulsado de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Le ven que es lo bonito? Que el derecho a veces es tan simple y a veces es tan complicado. ¿Qué creen ustedes? Si vienen y los casaron a los 12 años, emigran a Guatemala, ese sería un matrimonio válido y se reconocería como tal. No, licenciada. ¿Tiene eficacia jurídica? No, es nulo de hecho. Es nulo ipso iure, de pleno derecho. Pero más que, y no solo eso, Guillermo, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Linda, ¿y qué pasaría? Bueno, ese matrimonio sería nulo de pleno derecho. ¿Incurriría en delito penal también el hombre? Esa es mi duda. Gracias. Sí, porque, por ejemplo, pero es que acuérdense que cuando estamos hablando de 12 años, ese niño ni siquiera es delito penal, porque de conformidad con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, para que una persona se le considere que está cometiendo un delito, tiene que tener mayor de 12 años, mayor de 13 años, porque fue la edad mínima que fijó el Estado de Guatemala cuando suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, menor de 12 años, de 13 años son inimputables. Ok, tal vez no hice bien mi pregunta, disculpe. O sea, la persona tiene 12 años, en este caso sería la niña. Normalmente eso es lo que sucede, pero el hombre, si ya es mayor de 18 años, ¿enfrentaría cargo penal? Es mi pregunta. ¿Aquí en Guatemala? Es que acuérdese que si ya es mayor de 18 años y la niña tiene 12 años, sí, porque ya estamos hablando de que la están haciendo casarse y habría que ver ya cuando están acá, porque en su país es legal, pero acá estaríamos, aquí aplicaría todo lo que es la ley de trata de personas, perdón, la ley de explotación sexual. Explotación sexual, sí, correcto. Eso es lo que le quería mencionar. Cambió lo que era el artículo 173, que es una violación. Acuérdese que si una persona tiene relaciones sexuales con una menor de 14 años, si estamos hablando de que hay violación. ¿Por qué? Porque no tiene el consentimiento o la edad mínima para consentir. Y se estableció que la menor, muchas veces si está en ese tipo de relación, no va a poder ir a denunciar porque tampoco lo concibe como tal. Y se dejó que
posteriormente de que cumpla 18 años, estos delitos no van a prescribir, sino hasta 8 años posterior. También estaba levantando la mano, compañerito. Era... Entonces, sí, estos elementos son muy importantes en derecho internacional privado, pero no solo en cuanto al área penal, al área civil, al área de matrimonio. Imagínense los bienes, la sucesión, cómo pueden suceder y casos que realmente se han llevado a nivel internacional en cuanto las personas tienen diferentes ciudadanías o si hay fraude de ley. Son elementos que se ven dentro del derecho internacional privado, como es parte general del derecho, pero también dentro del derecho internacional privado. Por su parte, el jurista Carrillo Salcedo indicó que no es fácil formular una definición de derecho internacional privado, porque la expresión misma es relativamente reciente y en que es acuñada por el uso, hay que reconocer que apenas informa sobre la naturaleza de la rama del derecho a la que hace referencia. Entonces él dice, bueno, no podemos venir y decir qué es derecho o decir es el conjunto de normas jurídicas, instituciones, porque es reciente, es una de las materias más recientes. A diferencia del jus civil, el jus gentium, que existe desde Roma, desde que Roma empieza a hacer esa codificación y que nos llega hasta la actualidad. En el caso del derecho internacional privado, les digo, es una norma que se conoce hace 7 siglos y que todavía se sigue esa naturaleza cosmopolita, que no queremos estar en un solo lugar, que quisiéramos tener todas las nacionalidades o ser ciudadanos del mundo, como se dice algunas veces. Así también el profesor TCM Axel, profesor de la Universidad de Holanda, de Ámsterdam, Holanda, logra el acierto de incluir en su concepto otros elementos de conexión, es decir, llámese el derecho internacional privado, el conjunto de principios que determinan la ley aplicable, ya sea las relaciones jurídicas entre personas pertenecientes a Estado o territorio diverso, y ya sea los actos realizados en un país extranjero, otras, en fin, a todos los casos en que trate de aplicarse la ley de un Estado a otro territorio. Y esto es muy importante porque hablábamos en esta hora hemos estado hablando de los derechos y la nacionalidad. Y cuando hablamos de nacionalidad, ¿a qué nos vamos a referir? ¿A un ser corpóreo o a un ser ficticio? El ser humano tiene un cuerpo físico. Ahora también el derecho internacional privado no solo rige, ojo, las relaciones de los seres humanos, sino también de esas entidades que tienen personalidad, personería, tienen capital muchas veces, pero que está administrado por seres humanos, porque de conformidad con las teorías de estas personas jurídicas, son ficticias y es el conjunto de seres humanos con cierto capital que las crea para que tengan esa personalidad, cuáles van a ser su organización, cuál va a ser su quehacer, cuál va a ser en cómo van a estar dentro del Estado. Y es por eso que yo les decía que no solo estaban los Estados, las Naciones Unidas, la OIT, son órganos que tienen una personalidad, un reconocimiento y que influyen también en esas ciertas relaciones a nivel internacional, pero también tenemos, ojo, hasta acá todavía no lo hemos tocado, pero también tenemos órganos internacionales judiciales o jurídicos que tienen cierta tienen cierto territorio que van a administrar cierta sustanciación que se conozcan, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Triviales, Derechos Humanos y Derechos Triviales.
Entonces está también la OEA, la Haya, y todas estas entidades tienen reconocimiento, tienen cierto elemento. También tenemos los tribunales o los que están dedicados a los arbitrajes. Entonces, todas estas entidades también van a ser parte de este derecho internacional privado en determinado momento. Y nos vamos a quedar con la última definición del licenciado Werner Goldsmith. Lo define como el derecho internacional de soluciones del jus privatista como el elemento extranjero basado en el respeto hacia dichos elementos. La ciencia del derecho internacional privado enseña las reglas y métodos para alcanzar las soluciones. ¿Y por qué es tan importante que determinemos que debe de haber, si hubiera varias reglas o varias leyes que se van a aplicar, cuál va a ser la más adecuada para conocer una situación que, si no hubiera problema, si no hubiera un conflicto, no hubiera que ver qué norma debe de aplicarse o qué ley se va a aplicar. Pero cuando hay un conflicto o una situación, debe de ver cuál es la ley que se va a aplicar y por qué se va a aplicar, y para aplicar o no aplicarla. Porque, por ejemplo, si hay un contrato, la mayoría de ustedes veo que son muy jóvenes, pero, por ejemplo, recordarán hace algunos años que se vendieron la empresa de telefonía que hoy es Guatel, que era la empresa estatal del Estado, y esa se hizo un contrato no en Guatemala, sino en otro país. Tuvieron que tomar en cuenta cuáles eran las normas jurídicas que se iban a utilizar de Guatemala para que ese contrato pudiera surtir efecto en Guatemala por todos los bienes inmuebles que tenía Guatel y todo lo que comprendía. Además de eso, las normas o los elementos que se utilizaron de ese país donde se suscribieron esos contratos y cómo se integraron ambas normas para que pudiera surtir efecto ese contrato en Guatemala. Entonces, eso es lo que en determinado momento se tiene que verificar en cuanto al derecho internacional privado. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿O ya se quedaron dormidos porque es viernes? Don Sergio. Creo que usted había levantado la mano anteriormente, don Sergio. Sí, pero hablaron más o menos lo que yo iba a decir, licenciada, gracias. Ah, bueno. Bueno, compañeros, ¿tienen alguna duda? No sé si todos tienen el enlace o lo vuelvo a copiar. Si uno de ellos es mayor de edad, sí hay delito. Porque si, por ejemplo, cuando se habla en situaciones como los derechos de la niñez, ojo, es muy importante que en la comisión de delitos, cuando hablamos a nivel, por ejemplo, incluso aunque los dos fueran adolescentes, si un adolescente tiene relaciones sexuales, por ejemplo, hombre o mujer, persona menor de 14 años, es violación. La pregunta es, cuando es hombre, nuestra cultura no lo ve como es violación, sino que, qué inteligente, pudo tener relaciones sexuales con alguien menor, o con otras palabras, como le dicen en buen chapín. Pero cuando entonces nadie va a ir a denunciar que su hijo tuvo relaciones sexuales siendo menor de 14 años con una patojita de 16, porque es pilas. Y eso también es mucha de la formación que tenemos como cultura latinoamericana, guatemalteca, muy androcentrista, muy fijada en que el hombre, eso es de resaltar.
de la hombría. Pero si la persona, en los delitos de adolescentes, le digo porque yo estaba antes de jurisdicción de adolescente, se habla de que para que haya los jueces que están a nivel de, o la mayoría de los jueces de adolescencia, hablan que de violación debe haber una cierta cantidad de años para que realmente haya una violencia, haya una manipulación. Si son 2 años de diferencia entre hombre y mujer, no toman como tal, sino como un error de prohibición y le dan una salida alterna al procedimiento si no hay violencia. ¿Por qué? Porque en los estudios psicológicos y a nivel de mentales que se han hecho, en ciertos estudios se establece que la mujer llegamos a no sé si raciocinio, pero sí madurez mucho mayor a veces que el hombre. Entonces se cree que esos 2 años hay mucha paridad. Feliz noche, sé que van a entrar a la próxima clase, los veo el martes, ¿verdad? Feliz noche, licenciada. Feliz Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Buenas noches.